Cariotipo en el diagnóstico clínico, persona sana versus persona con patología de cáncer de ovario y seno. En la primera diapositiva podemos observar la parte de la estructura cromosómica. Aparecen pequeñas ramificaciones de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una molécula de ácido desoxirribonucleico, que es el mismo ADN, pasado de padres a descendientes. Este ADN contiene instrucciones específicas que hacen único cada tipo de ser vivo. Este término de cromosoma se origina a través del cromo, que significa color, y cuerpo, que significa soma. Los científicos dieron este nombre a los cromosomas porque son estructuras o cuerpos celulares que se tiñen oscuramente con algunos tintes utilizados en laboratorios. Esta estructura de cromosomas mantiene el ADN enrollado, apretando las proteínas. Aparecen los carretes de hilo llamados histonas. Son dichos carretes moléculas de ADN demasiado largas dentro de las células. Por ejemplo, si todas las moléculas de ADN en una sola célula humana fueran desarrolladas de sus histonas y estiradas de un extremo a otro, medirían más o menos entre 1.8 metros. Para que un organismo crezca y funcione adecuadamente, las células deben dividirse constantemente y producir nuevas células que reemplacen a las células viejas y desgastadas. Durante esta división celular es esencial que el ADN permanezca intacto y distribuido uniformemente entre el par de las células. Los cromosomas son una parte clave del proceso que asegura que el ADN se copie y se distribuya en la gran mayoría en las divisiones celulares, aún así cuando se producen algunos errores en raras ocasiones. En el ADN se encuentra codificada nuestra información genética. El ADN se encuentra en el núcleo de todas las células que conforman nuestro cuerpo, formando parte de una estructura que se conocen como cromosomas. El análisis de estos cromosomas recibe el nombre de cariotipo. Cada cromosoma se puede diferenciar del resto en este análisis debido a las diferentes formas y tamaños, etc. También se conoce como cariotipo a la colección de cromosomas de un individuo y se utiliza para determinar el número o estructuras anormales de los cromosomas. También se le conoce como la constitución cromosómica del núcleo de una célula, la representación gráfica de los cromosomas. Eso quiere decir estructuras con apariencia de hilo que se encuentran dentro del núcleo de las células, compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ADN. El número de cromosomas es característico de cada especie. El ser humano cuenta con 23 pares de cromosomas, es decir, en total 46. En el núcleo de cada célula de su cuerpo, estos 23 pares se organizan en 22 pares conocidos como autosomas, que corresponden a las células somáticas del cuerpo, y un par de cromosomas sexuales X y Y, que diferencia a un hombre de una mujer. En el caso de la mujer, posee 2 cromosomas X. Diapositiva se evidencia el cariotipo característico de un hombre, donde a diferencia de la mujer, este tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Algunas personas nacen con una o varias mutaciones específicamente en estos genes, por lo que resultan más susceptibles a padecer cáncer de mama o de ovario. Si son mujeres, presentarán un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Si, en cambio, son hombres, tendrán un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Las personas que heredan mutaciones tienen una copia de este gen que no funciona correctamente. Las pruebas de mutaciones en el gen BRCA1 y en el BRCA2 pueden dar varios resultados posibles: un resultado positivo, uno negativo o un resultado ambiguo o incierto. Un resultado positivo de la prueba indica que una persona ha heredado una mutación dañina conocida en el gen BRCA1 o BRCA2 y por lo tanto tiene un riesgo mayor de presentar ciertos cánceres. Por otro lado, un resultado negativo de la prueba puede ser más difícil de entender que un resultado positivo,
porque el significado de este resultado depende en parte de los antecedentes familiares del individuo con respecto al cáncer y de si es una mutación en el BRCA1 o en el BRCA2. Ha sido identificada en un pariente consanguíneo. Por último, el resultado ambiguo o incierto algunas veces se encuentra que en el BRCA1 o en el BRCA2, que no estaba asociado con el cáncer, puede describirse como ambiguo, es decir, que no se sabe si este cambio genético es específico, es dañino. En esa diapositiva, que se llama anomalía cromosómica, observamos la gráfica y vemos que se conoce también como alteración cromosómica y se define como el número de cromosomas o fragmentos de regiones cromosómicas que presentan alteraciones o diferencias frente a un cromosoma normal. Pueden ser de origen hereditario o nuevo, es decir, que de ser mediante una translocación o una nueva en el organismo. Entonces, ahí encontramos que la mayoría de anomalías cromosómicas ocurren como un accidente en el óvulo o en el espermatozoide. En estos casos, que se presenta en cada una de las células del cuerpo. Sin embargo, algunas anomalías suelen suceder después de la concepción. En este caso, algunas células tienen la anomalía y otras no. Las anomalías cromosómicas pueden heredarse de uno de los padres, ¿sí? Tal como una translocación. Es por ello que cuando se descubre que un niño tiene una anomalía, a menudo realizan estudios cromosómicos en los papás. ¿Cómo suceden las anomalías? Las anomalías cromosómicas habitualmente se presentan cuando ocurre un error en la división celular. Entonces, en la mitosis da lugar a dos células que son duplicadas de la célula original. En la meiosis da lugar a células con la mitad del número de cromosomas. En este caso da 23 en vez del número normal que son 46. Estos procesos, en esta parte de los procesos, se prevé que las células producidas tengan el número correcto de cromosomas. Sin embargo, hay errores en la división celular que pueden dar lugar a células que tengan demasiadas copias de un cromosoma o no suficientes. También pueden ocurrir errores durante la duplicación de los cromosomas. Algunos factores que pueden aumentar el riesgo de anomalías cromosómicas son la edad, la avanzada edad o el medio ambiente. Hay muchos tipos de anomalías cromosómicas, no obstante, estas pueden clasificarse en dos grupos que son anomalías numéricas y anomalías estructurales. Las numéricas es cuando a un individuo le falta uno de los cromosomas de un par. La afección se conoce como monosomía, ¿sí? Cuando un individuo tiene más de dos cromosomas en lugar de un par, la afección se conoce como trisomía. La anomalía estructural de un cromosoma puede ser cambiada de varias maneras. Duplicaciones. Se duplica una parte del cromosoma, lo cual produce material genético de más. Translocaciones, se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma. Inversiones, una parte del cromosoma se ha desprendido en el cromosoma, pero en la dirección inversa, como resultado del material genético del segmento. Deleciones, se pierde o se elimina una parte del cromosoma, está invertido con respecto a la orientación normal. Anillos, una parte de un cromosoma se ha desprendido y forma un circuito o anillo. Esto puede ser o puede suceder con o sin pérdida de material genético. ¿Qué son el BRCA1 y el BRCA2? El BRCA1 y el BRCA2 son los nombres con los que se conocen a dos genes asociados al cáncer de mama heredado. Todos tenemos dos copias de estos genes en todas las células del organismo y cuando no están mutados sirven para evitar que la célula se vuelva cancerígena y prolifere incontroladamente. Algunas personas nacen con una o varias mutaciones específicas en estos genes, por lo que resultan más susceptibles a padecer este tipo de cáncer. Si son mujeres, presentarán un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Si en cambio son hombres, tendrán un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Las personas que heredan mutaciones tienen una copia de este gen que no funciona correctamente. Si se da la circunstancia de que en alguna de sus células, tanto en el tejido mamario como el del prostático, se pierda la copia, que en este caso sea la que funcione, la célula que ahora ha perdido ambas copias funcionales del BRCA1 o el BRCA2 ya no es capaz de recuperar su ADN. Y de este modo, cuando se duplique el ADN durante la división celular, se producirán muchos más errores del ADN ya duplicado.
Por lo tanto, habrá más probabilidades de que la célula adquiera una capacidad de proliferación excesiva que conduzca a la aparición de tumores. En el gen BRCA1 y BRCA2 son genes que producen una supresión de tumores en base a la proteína que ellos mismos producen. Cuando estos genes se alteran o mutan, el ADN no puede repararse de forma adecuada, lo cual puede producir varios tipos de cáncer y otras enfermedades. Cuando se heredan del padre o de la madre, estas mutaciones en el BRCA1 y en el BRCA2 aumentan el riesgo de padecer cáncer de seno, ovario o de varios otros tipos de cáncer, como el de peritoneo, la próstata o cáncer en las trompas de falopio. El BRCA1 y el BRCA2 son genes humanos que producen proteínas supresoras de tumores, las cuales ayudan a reparar el ADN dañado y por lo tanto tienen un papel de asegurar la estabilidad del material genético de cada una de las células. Cuando cualquiera de estos genes tiene una mutación o alteración, de tal manera que esta proteína ya no se produzca, no va a funcionar correctamente. El daño al ADN no puede repararse adecuadamente como resultado de eso. Las células tienen más probabilidad de presentar alteraciones genéticas adicionales que puedan resultar en el cáncer. Mutaciones del gen BRCA1. Las mutaciones específicas que se heredan en el BRCA1 y en el BRCA2 aumentan especialmente el riesgo de cáncer de seno y de ovario en las mujeres, pero también ha sido asociado con riesgos mayores de otros varios tipos de cáncer. Las personas que tienen mutaciones heredadas en el BRCA1 y en el BRCA2 tienden a presentar cáncer de seno y de ovario en edades más jóvenes que las personas que no tienen este tipo de mutaciones. Una mutación dañina en el BRCA1 o en el BRCA2 puede heredarse de la madre o del padre de la persona. Cada hijo o hija de unos de los padres que es portador de una mutación en uno de estos genes tiene la posibilidad de un 50% de heredar la mutación. Si los efectos de las mutaciones en el BRCA1 y en el BRCA2 se observan aun cuando en la segunda copia del gen de la persona sea normal. Entonces, en cuanto aumenta el riesgo de una mujer de presentar cáncer de seno o de ovario si tiene una mutación en el gen BRCA1 o en el BRCA2, el riesgo de una mujer de padecer el cáncer de seno o de ovario aumenta considerablemente si hereda una mutación dañina en el gen BRCA1 o en el BRCA2. Sea en el cáncer de seno, cerca del 12% de las mujeres en la población en general padecerán el cáncer de seno alguna vez en su vida. Por el contrario, un reciente estudio calculó que el 72% de las mujeres que heredan una mutación dañina en el BRCA1 tiene la posibilidad de un 69% que las mujeres que heredan una mutación dañina en el BRCA2, puesto que ellas presentan el cáncer de seno a las edades mayores, probablemente de 80 años en adelante. Como las mujeres de la población en general, quienes tienen mutaciones dañinas en el BRCA1 o en el BRCA2, tienen también un riesgo elevado de padecer un nuevo cáncer primario en el seno opuesto. Eso quiere decir que va a ser en el contralateral. Y esto quiere decir que a pasar de los años, después de un diagnóstico de cáncer de seno, se ha calculado que para los 20 años después de su primer diagnóstico de cáncer de seno, cerca del 40% de las mujeres heredan una mutación dañina del BRCA1 y cerca del 26% de las mujeres heredan una mutación dañina del BRCA2, la cual la hará padecer cáncer en su otro seno. Para el cáncer de ovario, cerca del 1,3% de las mujeres en la población padecerán el cáncer de ovario alguna vez en su vida. Por el contrario, se calcula que cerca del 44% de las mujeres que heredan una mutación dañina en el BRCA1 tienen la posibilidad de padecerlo por un 17%. Y el 17% lo padecerán si tienen una mutación dañina del BRCA2. Este cáncer dice que puede aproximarse a la edad de los 80 años, podrán padecerlo.
Una persona que tiene una mutación dañina en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2 puede controlar su riesgo de cáncer por medio de las siguientes opciones. La primera sería el examen de detección intensificada, pues que por medio de ella se puede aumentar la posibilidad de detectar el cáncer de seno en un estadio inicial, cuando puede ser mejor que se trate pues con éxito el cáncer. Estudios recientes han indicado que la resonancia magnética puede tener más capacidad que la mamografía de encontrar tumores, especialmente en las mujeres más jóvenes que tienen un riesgo mayor de cáncer de seno. Algunos expertos recomiendan que las mujeres portadoras de una mutación dañina en el BRCA1 o en el BRCA2 se hagan exámenes clínicos del seno empezando desde los 25 a los 35 años de edad. Y algunos grupos de expertos recomiendan que las mujeres portadoras de tal tipo de mutación se hagan una mamografía cada año empezando desde los 25 a los 35 años de edad. Por otro lado, si hablamos de cáncer de ovario, no existen métodos efectivos actualmente. Algunos grupos recomiendan la ecografía transvaginal, los análisis de sangre para el antígeno CA125 y exámenes clínicos para buscar detectar el cáncer de ovario en mujeres con mutaciones dañinas en el BRCA1 o en el BRCA2. Pero pues ninguno de estos métodos parece detectar tumores en los ovarios en estadio inicial para poder reducir el riesgo de morir por cáncer de ovario. Tampoco se conocen los beneficios de este examen selectivo de detección de cáncer de seno y de otros cánceres en hombres portadores de mutaciones dañinas en el BRCA1 o en el BRCA2. Pero algunos recomiendan que los hombres que saben que son portadores de una mutación dañina se hagan exámenes regulares de mamas, así como pruebas de cáncer de próstata. La segunda opción sería la cirugía profiláctica para reducir el riesgo. Entonces, la cirugía profiláctica implica extirpar tanto tejido riesgoso como sea posible. Las mujeres pueden elegir que se extirpen sus dos senos, es decir, que se haga una mastectomía profiláctica bilateral para reducir su riesgo de cáncer de seno. La cirugía para extirpar los ovarios y las trompas de falopio, la salpingoforectomía bilateral profiláctica, puede ayudar a reducir su riesgo de cáncer de ovario. Los cánceres de ovario se originan con frecuencia en las trompas de falopio, por lo que es esencial que se extirpen junto con los ovarios. Al extirpar los ovarios se puede reducir también el riesgo de cáncer de seno en mujeres premenopáusicas al eliminar una fuente de hormonas que alimentan el crecimiento de algunos tipos de cáncer de seno. No se sabe si la mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de cáncer de seno en hombres con una mutación dañina en el BRCA1 o en el BRCA2 o con antecedentes familiares de cáncer de seno. Por lo tanto, la mastectomía bilateral profiláctica para los hombres que tienen un riesgo mayor de cáncer de seno se considera un procedimiento experimental y las compañías pues no lo van a cubrir. La tercera opción es la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es el uso de medicamentos para tratar de reducir el riesgo del cáncer, pero aún no es clara la función de estos fármacos en mujeres con mutaciones dañinas en el BRCA1 o en el BRCA2. Sin embargo, pues estos medicamentos pueden ser una opción para mujeres que no eligen o que no puedan someterse a una cirugía.